Bueno, el presunto caso de colusión entre las tres principales compañías avícolas ya está generando también algunos roces en el ámbito político. Este domingo el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, acusó al gobierno de operar con debilidad porque, según el parlamentario, los directivos de las compañías son amigos de las autoridades de la moneda. En tanto, hoy el ministro de Economía, Paulo Longueira, calificó de inapropiada esta crítica que le hizo el timonel del Partido Socialista, argumentando que el caso del cartel del pollo, como se le ha denominado, ha estado presente por 10 años, época en que los gobiernos de turno pertenecían a la concertación. Queremos conversar de esta situación, de los cambios que se introdujeron legalmente en su tiempo durante la administración de la concertación, y por eso nos acompaña el diputado de la Democracia Cristiana, Jorge Burgos, está con nosotros aquí en los estudios. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Ramón, por invitarme. Primero, yo creo que asiste como todos, expectante, sorprendido, escandalizado con este tema que ha surgido, que ha estallado de pronto cuando ya conocimos lo de la colusión de la farmacia, la acusación, ahora esta que le reviste usted la misma gravedad. Sí, pues a todos los adjetivos que con razón tú señalas, yo diría que además preocupado, porque el mercado, el libre mercado, necesita de actores que respeten el libre mercado. Entonces de repente hay ciertos actores que tienden a llenarse la boca con el libre mercado, pero a la hora de poder determinar si están respetando con reglas básicas del libre mercado, uno entra en varias dudas producto de estas y otras investigaciones en cuanto desde el mundo de la empresa se respeta aquello que a veces se considera como un dogma. Entonces hay un contrasentido entre hablar tanto del libre mercado y a la hora de respetar el funcionamiento real, concreto, con las ventajas que tiene, es decir, con que haya competencia libre, que esa competencia libre produzca una cosa esencial para los consumidores, es decir, que los precios tiendan a la baja, es muy preocupante que ocurra aquello. Por eso, a mi modesta opinión, hay que felicitar con los antecedentes que uno tiene, que probablemente no son todos, el requerimiento o denuncia que ha hecho el fiscal de la libre competencia. Yo tengo entendido que esta es una investigación que llevaba mucho tiempo, que probablemente venía de antes de su asunción, pero da cuenta de una decisión jurídica, política, si tú quieres, de continuarla, de buscar los antecedentes y a partir de los antecedentes jugarse y hacer la denuncia o requerimiento ante la autoridad que debe resolver, que es el Tribunal de la Libre Competencia. Me parece muy bien eso. Creo que para eso están estas instituciones, para eso están encargadas estas personas, justamente para cuidar el funcionamiento del mercado. Bueno, que es una creación no muy antigua. No. Hagamos un poco de historia. A ver, en el mundo ideal uno esperaría que las empresas se autorregularan, ¿no es verdad? Pero como ese no es nuestro mundo, es el ideal. Eso no ocurre, es el mundo ideal, no ocurre, por lo menos los casos que se han ido descubriendo así lo demuestran. Por lo tanto, en el año 2003 se introdujeron reformas. No había un tribunal de la libre competencia. En la administración del presidente Lagos se manda un proyecto de ley, se tramita y se aprueba por todas las fuerzas políticas prácticamente de manera unánime. Sin embargo, hoy día, a raíz de esta situación, cuando uno dice, bueno, ¿por qué no tienen pena de cárcel? Uno va al texto y precisamente lo que había anteriormente era pena de cárcel, presidio menor. Bajo, hasta 5 años podía ser la pena. Claro, y la verdad es que nunca, con todo lo agravante, la verdad nunca se aplicó en su momento. Entonces se reemplaza por multas millonarias como la que estamos viendo ahora, y la posibilidad incluso de que los gerentes, directores, paguen con su patrimonio propio y no el de la empresa. Sin duda. ¿Qué pasó allí? Tienes toda la razón. Yo diría que desde más o menos hace 8 o 9 años han habido modificaciones sustanciales a un sistema jurídico existente en Chile, una institucionalidad destinada a cuidar el funcionamiento del mercado, y son cambios que han ido, a mi juicio, por 2 grandes líneas. Los primeros, como tú mencionabas, en el gobierno del presidente Lagos, cambios orgánicos a la organización del sistema. ¿En qué consistieron en términos muy generales? En que pasamos de una institucionalidad donde no era muy fácil distinguir entre el investigador, en ese tiempo Fiscalía Antimonopolio, y la existencia de un sancionador con plena autonomía, que en esa época se llamaban comisiones preventivas y resolutivas, que tenían integración tanto del Ejecutivo como, en el caso de la resolutiva, de la Corte Suprema. Eso se cambió y se estableció un sistema mucho más moderno, a la usanza de lo que ocurre en varios países con mayor desarrollo jurídico que Chile. Y consistió en dividir lo que es la investigación propiamente tal, que es la actual Fiscalía de Libre Competencia, versus la creación de un tribunal independiente con nombramientos múltiples que vienen algunos del Ejecutivo, entiendo, con alta dirección pública, y otros en que participa el Senado de la República.
y que tiene no solo abogados, sino que también tiene gente que viene del mundo de la economía. Eso viene funcionando hace un tiempo, yo diría que ha funcionado bien, han habido casos muy emblemáticos, tal que tú señalaste, el caso de la farmacia, donde ya operó esta nueva orgánica. En el caso de la fusión de dos grandes líneas aéreas, el fiscal hizo algunas consideraciones, muchas de las cuales fueron tomadas por el fallo del tribunal, y ese fallo ya es cosa juzgada respecto de condicionamiento para... Entonces no estoy hablando de una cuestión de carácter contraria a derecho, sino que respecto del pronunciamiento de cómo podía producirse esa fusión. Y después de esos cambios orgánicos durante el gobierno de la presidenta Bachelet, si no me equivoco, en el ministerio que encabezó Alejandro Ferreiro, y con el concurso muy activo de Ferreiro y el último fiscal del gobierno de la presidenta Bachelet, Enrique Vergara, se estableció una serie de cambios ya no orgánicos, sino cambios de instrumentos, de capacidades de investigativas, preventivas y investigativas sancionatarias de la Fiscalía. Particularmente ahí se incorporaron atribuciones que eran ajenas a este sistema, pero que son muy útiles atendidas a la experiencia internacional. El caso de la posibilidad de la delación compensada, es decir, cuando alguien que es parte de un cartel o es parte de maniobras destinadas a no dejar funcionar el mercado a la hora de, ¿no es cierto?, de ponerse de acuerdo en cuotas de producción, en cuotas de precio, se le permite a esa persona que forma parte de aquello tener importantes beneficios en eventuales multas, si es que en el momento de la investigación colabora con la investigación. Entiendo que eso es lo que pasó en el caso de farmacia. Que una de las farmacias recibió un... Exacto, claro. Y eso permitió incoar la causa y iniciar un proceso que está en plena tramitación. A mí me parece que eso ha sido bueno. Creo también que hoy día el fiscal tiene capacidad, a través de los jueces, de garantía de ciertas maniobras intrusivas, y me parece que ha sido bueno. Yo creo que mercados como el nuestro, que han crecido tanto y que requieren entonces, con mayor razón, buenos funcionamientos, es bueno dotar al ente regulatorio, al ente sancionatorio, de atribuciones claras y precisas. Uno no puede negarse, a mi juicio, a que comisiones prelegislativas después en el Congreso busquen nuevas alternativas. Se ha puesto, por ejemplo, en discusión de que fue un error haber terminado con las sanciones penales. Como tú recordabas, las sanciones penales existieron hasta la última modificación. Entiendo que estaban en el decreto ley 211, eran de 1973, pero sin yo ser un experto profundo del tema, mi recuerdo como abogado, como parlamentario, es que la historia de Chile desde el 73 hasta cuando estuvieron vigentes no registra ninguna condena por maniobras contra el mercado, ninguna condena. Creo que hubo por ahí un autoprocesamiento a un sindicato de colectiveros, incluso dirigido a instancias menores del mercado. Y en su momento se determinó, mire, en vez de tener una ley penal que en definitiva no se usa por anga o por manga, porque es muy difícil probarla, porque las penas son bajas, pero lo concreto es que había cabido en desuso, busquemos fórmulas mucho más duras desde el punto de vista económico, multas altísimas, probablemente las multas que hay en esta ley son las más altas que registra la legislación chilena, y busquémosle por ahí el punto de vista del significado que tiene la acción y el riesgo patrimonial para los directores y para la propia empresa. Es un camino que a mi juicio en general ha funcionado desde el punto de vista de algunas sanciones que se han dictado y también desde el punto de vista de producir un efecto de prevención. Uno no puede negarse a que alguien diga, no, hay que agregarle con otras partes del mundo, aparte de las sanciones pecuniarias, también tiene que haber una sanción de carácter penal. Yo creo que uno tiene que estar dispuesto a estudiarlo sin que signifique aquello. Cuidado con dar la señal de que estudios de modificaciones legislativas están relacionadas con la causa que ahora se incoa. Esta es una causa que tiene su mérito, que tiene su fundamento, tendrán los acusados todos los derechos a la defensa, pero yo diría, mejoremos la legislación no en función de que lo que haya ocurrido haya tenido errores, eso no hay por qué meterse, en función que probablemente hay que hacer cuestiones de carácter, por ejemplo, más preventivo, la existencia de una norma sancionadora de carácter penal. Siempre se cree que las normas penales con altas penas producen un efecto disuasivo. Eso a veces y otras veces ocurre, eso es más o menos discutible, pero uno tiene que estar abierto a discutir. Entiendo que están haciendo una comisión. Exacto. Ojalá y en que sea una comisión activa y no esas que se anuncian nomás. Y a propósito de eso, el ministro Longueira lo anunció con el presidente de la República la semana pasada, ha dicho que va a invitar a muchos actores
entiende uno que también, a lo mejor desde el punto de vista político, también es amplia. En el caso de la Concertación o de su partido, la ADC en particular, ¿han recibido alguna visita para integrar, colocar expertos en esta comisión, aportar con ideas? Bueno, desde lo que anunció, yo no he tenido noticia, podría haberla tenido porque hasta el próximo jueves soy el presidente subrogante de la ADC, el presidente Walker está en un foro internacional. No he recibido llamadas, entiendo que otros presidentes de partidos sí han recibido algunas llamadas, yo no he recibido hasta el momento. Nosotros tenemos la ADC o gente cercana a la ADC que ha estudiado mucho el tema, ya con ocasión de la última discusión. Bueno, la encabezó un ministro de Demócrata Cristiano, Alejandro Ferreiro, su principal asesor fue el fiscal de esa época, una persona que sabe mucho de esto, Enrique Vergara, y tenemos otras personas, el profesor de la Universidad de Chile, que lo recibimos en esa oportunidad, fue un aporte muy importante, Aldo González, Claudio Agustín, que ha escrito mucho sobre el tema en consecuencia. Si nos invitan a esta cosa prelegislativa, yo creo que va a haber el mayor interés en participar. Al final, si se llega a la conclusión que es necesario modificar algunas normas sustantivas desde el punto de vista orgánico, van a terminar el Congreso, así que ahí vamos a participar todos. Por ejemplo, para terminar, no solamente el carácter penal ha estado en discusión ahora que ha salido esto, sino que también la cantidad de la multa, porque si bien es millonaria, estamos hablando de que pueden ser más de 100 millones de dólares, de todas maneras hay otras legislaciones en donde también las multas son grandes, pero están relacionadas con la ganancia obtenida durante el periodo investigado. Si aquí estamos hablando que son 10 años de que se está realizando esta práctica y se llega a aprobar, ya se hicieron algunos cálculos por algunas organismos de consumidores y dicen que la multa que se está aplicando, si es verdad que fueron 10 años, no alcanza ni al 2% de las ganancias que han tenido en este tiempo. Por lo tanto, sigue siendo el mensaje para estas grandes empresas: miren, mejor haga la trampa porque la multa le va a salir barata. Sí, puede ser, yo no conozco los cálculos, puede ser, hay que ver el curso del proceso. Para los ciudadanos que escuchan CNN, para el 99,99% de los que me incluyo, cuando a uno le hablan de una multa de 100 millones de dólares, bueno, dice eso, tira de espalda a cualquiera, es una multa poco común en nuestra legislación. Debo reconocer que la multa original del proyecto de la presidenta Bachelet era más alta, y hubo que negociar para su aprobación una baja, no sustantiva, pero una baja. Yo creo que ese es un punto. Si se estudia que hay posibilidades concretas de que la multa se relacione con la ganancia mala vida, bueno, yo creo que hay que estar abierto a eso. Creo que hay instrumentos muy fuertes que son muy interesantes. Yo creo que hay que cuidar el instrumento de la delación compensada, que a la gente realmente lo asusta, pero creo que es muy importante. En el mundo entero la delación compensada ha sido un instrumento muy importante. Yo simplemente recuerdo que uno de los casos más emblemáticos que ocurrieron hace 3 o 4 años en Estados Unidos, en que se descubrió por la autoridad sancionatoria que las líneas aéreas se ponían de acuerdo para subir los precios de la carga, y multaron a varias líneas aéreas, incluida la chilena, en varios millones de dólares. Eso se supo porque uno de los de cartel, si no me equivoco, una empresa alemana muy conocida, se salió y denunció. Y obtuvo un premio en la multa, por cierto, si hay que premiar al arrepentido. Muy bien, diputado Burgos, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí. Muchas gracias. Y a ustedes también por acompañarnos en esta media hora informativa. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato.